Muy buenos días, yogis y yoginis. Yo soy Verónica Bernal y os doy la bienvenida al podcast de Enyogate, en el que hablamos de cómo practicar yoga dentro y fuera de la esterilla. Cuerpo, mente, filosofía, alimentación, consejos para el día a día y mucho más, para una vida plena, llena de bienestar y de paz interior. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre una pregunta que se repite mucho, que es, se podría resumir en meditación o mindfulness. ¿Hago meditación o hago mindfulness? ¿Lo que estoy haciendo qué es? ¿Qué me va mejor? ¿Qué es mejor? ¿Una de las dos cosas son diferentes? ¿Son lo mismo? Bueno, pues vamos a verlo. Pero antes te voy a invitar a pasar por enyogate.com, donde encontrarás la escuela online en la que te enseño a tener una práctica personal, autónoma y adaptada a tus necesidades, sin depender de vídeos o meditaciones guiadas. Y lo más importante, a crear tu estilo de vida yogi, con el objetivo de sacar la felicidad fuera de la caja. Como te adelantaba hoy en la introducción, vamos a hablar sobre meditación y mindfulness. En los últimos años, el término mindfulness se ha convertido en un habitual de las conversaciones sobre bienestar. Está por todas partes, en libros, en talleres, en aplicaciones y hasta en estrategias de grandes empresas para mejorar la productividad. Pero esta popularidad también genera confusión. ¿Son lo mismo? ¿Se pueden utilizar un término o el otro? ¿Por qué el mindfulness parece mucho más famoso que la meditación? Lo recomiendan los médicos, entonces la meditación no la recomiendan. ¿Cómo está el tema, no? Bueno, pues vamos a verlo. ¿Qué es la meditación? Para empezar, vamos a ver qué es cada cosa. La meditación es una práctica milenaria que trasciende culturas y tradiciones. No es exclusiva de una tradición. De hecho, en la mayoría de las tradiciones que hay en el mundo se medita de alguna manera. En esencia, es el estado que surge de enfocar la mente, de dirigirla hacia un punto concreto de atención y sostener esa atención. O sea, la meditación no es una técnica en sí, la meditación es el estado que surge de esa técnica. Su propósito pues, varía dependiendo del enfoque. Algunas meditaciones buscan calmar la mente, otras cultivar virtudes, como puede ser la compasión, o explorar la naturaleza de nuestra mente, por ejemplo. Aunque muchas personas asocian la meditación con imágenes de monjes en templos, es importante recordar que, que es algo que está al alcance de todos. Absolutamente todas las personas pueden meditar, solamente pues tienen que aprender. No es necesario ser parte de ninguna tradición ni de ninguna religión para meditar. La meditación es un camino universal de conexión con uno mismo y con el universo que nos rodea. Hay diferentes técnicas, cada una tiene sus particularidades, pero todas comparten ese mismo objetivo. ¿Y el mindfulness? ¿Qué es el mindfulness? Bueno, la palabra mindfulness se traduce como atención plena y es un tipo de meditación. No son dos cosas diferentes. El mindfulness estaría dentro de la meditación porque es un tipo de meditación. Y este tipo de meditación tiene sus raíces en las enseñanzas budistas, particularmente en el, a ver si lo digo bien, Satipatthana Sutta, un discurso que describe cómo observar el cuerpo, las sensaciones, la mente y los fenómenos para desarrollar sabiduría. A diferencia de otros tipos de meditación, que pueden incluir elementos rituales o metas espirituales más amplias, el mindfulness se centra en observar el momento presente tal y como es, sin juicio. Entonces, al ser tan simple, lo ha convertido en una herramienta muy accesible y ampliamente aceptada en contextos modernos. El término mindfulness empezó a popularizarse en Occidente sobre los años 70. Uno de sus precursores fue Jon Kabat-Zinn, que desarrolló el programa de reducción de estrés basado en mindfulness, o por sus siglas en inglés MBSR, que quizá lo hayas visto en algún sitio. Este enfoque tomó elementos de la meditación budista, lo que hizo fue adaptarlos a un lenguaje secular y actual y los integró en prácticas terapéuticas para reducir el estrés y la ansiedad. El auge del mindfulness está muy ligado a las necesidades de esta sociedad. Siempre decimos que estamos muy estresados, que es el mal de la vida moderna, pues como vivimos en este mundo que está hiperconectado, lleno de estímulos, de demandas constantes, en este FOMO, que no queremos perdernos nada y nos metemos en la cabeza información, pues bueno, en este contexto el mindfulness pues se presenta como una solución sencilla y práctica
para solucionar eso. Se han hecho muchos estudios científicos, tanto de meditación en general como del mindfulness en particular. Y el mindfulness se ha estudiado bastante más por el auge que ha tenido, y es por eso que también la clase médica lo recomienda mucho más, y también por eso digamos que goza de mayor prestigio cuando no sabemos muy bien lo que es y no distinguimos. La gente suele entender que el mindfulness está más probado científicamente. Al final recuerda que el mindfulness forma parte del sistema de la meditación y también hay muchos estudios científicos que hablan de la meditación en general. Entonces, resultados comunes que tienen los dos: reducen el estrés y la ansiedad, mejora la concentración y la memoria, aumenta la capacidad para gestionar emociones difíciles, entre otras cosas. Sin embargo, la popularidad del mindfulness también tiene un riesgo, que es que se simplifica tanto que a veces pierde su profundidad. Queremos quitarle toda la carga que hay alrededor de espiritualidad, por ejemplo, y convertirlo simplemente en una herramienta de productividad, y entonces pierde pues esas raíces meditativas profundas y amplias. Entonces no podemos desprender tampoco lo que es en sí la meditación. Es una herramienta espiritual. Y como decíamos antes, de ninguna religión en particular, ni de ninguna tradición en particular, y de todas en general. Así que no hay que tener miedo a esa parte. El ser humano es un ser espiritual, igual que es un ser emocional, que es un ser mental y un ser físico. Bueno, pues es una de las patas de la mesa que sostiene al ser humano, y todas son importantes. Entonces, dicho esto, ¿qué hacemos? ¿Meditamos? ¿Hacemos mindfulness? Pues la respuesta, como habrás ya deducido, no es un o, no es mindfulness o meditación, sino un y, mindfulness y meditación. El mindfulness, como ya te decía, es una forma de meditar, pero no es la única. Mientras que el mindfulness te invita a estar presente en el aquí y en el ahora, hay otras técnicas meditativas que pueden enfocarse más en aspectos más profundos de la mente, o desarrollar cualidades específicas, o conectar a nivel más profundo espiritualmente. Entonces, imagínate, por poner un ejemplo, que la meditación es como un océano y el mindfulness es una isla. Es una isla accesible para todos, donde todo el mundo puede llegar con facilidad, pero no es la única. Hay un montón de islas igual de maravillosas en este océano. Así que, bueno, entender esa relación no solo es una cuestión de terminología, sino de abrirnos a una experiencia que sea más rica y más completa. Son totalmente compatibles y complementarias. Tenemos que pensar que la verdadera transformación va a venir cuando nos permitimos ir más allá de la técnica y nos abrimos a una práctica que integre en la mente, el cuerpo y el espíritu, pues con diferentes herramientas. No importa si tu puerta de entrada fue una aplicación de meditación, un retiro de mindfulness o de yoga. Lo importante es que al caminar este camino busques guías que te ayuden a explorar más profundamente, a entender cómo esas prácticas se conectan en tu vida, cómo puedes vivir con mayor plenitud y propósito, y cómo puedes enriquecerte con todas las técnicas disponibles. En el Yogate creemos que cada persona tiene un camino único, en el yoga, en la meditación también, y por eso pues bueno, nuestros cursos no solo enseñan técnicas, sino que te van a acompañar a crear una práctica personal adaptada a tus necesidades y tus objetivos. Así que si sientes que es el momento de profundizar, ya sabes que tienes a tu disposición la mentoría Samadhi, que incluye no solamente la práctica de asana, de pranayama, sino también toda la parte meditativa, pero tenemos también un curso específico de meditación y mindfulness que se llama Mente en Calma, Mente Feliz. Y bueno, me encantará acompañarte en él si ese es tu camino. Lo importante es que decidas apostar por tu bienestar, por tu autocuidado, y como dicen los estudios científicos, precisamente que te mencionaba anteriormente, la meditación y el mindfulness son una de las mejores herramientas que podemos utilizar para cuidar nuestra mente. Bueno, lo dejamos por hoy aquí. Te agradezco mucho que hayas decidido compartir este ratito de yoga conmigo. Me encantará que me dejes un comentario, que me cuentes si meditas, qué tipo de meditación haces. Me lo puedes contar con un comentario en la web, en Spotify, en YouTube o en nuestro canal de Telegram o redes sociales. Y sobre todo, muchas gracias por unirte a la escuela de yoga online de enyogate.com, porque de esta manera lo que hago cobra sentido y además me ayudas a que pueda seguir ofreciendo espacios como este. Te espero mañana para arrancar el día con un nuevo episodio. Que tengas un día estupendo, consciente y lleno de sentido. Namaste.